Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. Habéis atravesado una de las muchas puertas de la dimensión de Amara, la artística para ser más exactos. Este vídeo es especial ya que celebramos el cumpleaños de Shura de Capricornio. Decidí hacer una serie de ilustraciones con sus correspondientes vídeos a lo largo del año, celebrando los cumpleaños de los santos de oro y de bronce, así que podéis esperar un vídeo como este en las fechas que le va correspondiendo a cada uno. La verdad es que esta idea nació por culpa de este papel de acuarela de Paul Rubens que viene a AliExpress, cargado de purpurina. Quienes me sigan en Twitter sabrán que le tenía echado el ojo y bueno, terminé, entonces lo compré. Eso sí, empezaremos haciendo el boceto en papel normal. De hecho, voy a estrenar este blog de Fabriano. Viene cargadito de hojas, pero en cuanto a calidad es regulerillo, demasiado fino para mi gusto. Pero como base es para hacer bocetos y cosas en sucio, da más igual. Lo primero que me vais a ver hacer también es poner la tabla y abrir Pinterest para buscar imágenes de referencia e inspiración. Yo creé un tablero hace bastante tiempo ya para este mismo propósito con capturas que fui haciendo la Shura en los capítulos del anime original. La verdad que no tenía muy claro qué hacer con Shura en esta ilustración, ya que no quería dibujarlo de la forma más típica, que es con el brazo alzado, usando Excalibur, pero quería igualmente exhibir algo de sus poderes. Tras mirar un rato, decidí cambiar de enfoque y busqué imágenes de Bruce Lee, ya que si algo me gusta de Shura es que es un español nerd de las artes marciales. Vi muchas imágenes muy dinámicas, pero me terminó encantando esta patada que me duele de solo mirarla y creí que sería una buena referencia, ya que Shura precisamente lo veo como el más ágil y variado en cuanto a estilo de combate. Su pelea con Shiryu es de la más dinámica y variada, y lo vemos usar su cosmo, lanza golpes de mano, hace piruetas, da patadas, este hombre hace de todo. De hecho, tengo muchas ganas de verlo en Knights of the Zodiac, que es la serie CGI, porque si lo tratan de igual manera que la pelea entre Shaka y Aoria, probablemente me dé un infarto, pero me habré muerto siendo feliz. Aquí empiezo dibujando un esqueleto, la guía con las formas básicas, lápiz verde, porque, bueno, Shura. Cogí mis dos libros de anatomía de referencia, que son de Michelle Lauricela, son bastante básicos, pero muy esquemáticos y muy directos, muy fáciles de leer. Mientras me veis aquí abocetando, os contaré que, siendo sincera, de primera Shura pasó sin pena ni gloria para mí. Yo lo vi, me quedé un poquillo igual, no dije, vale, sí. No sé qué me pasaría exactamente en ese primer episodio, ya que sí tenía ciertas expectaciones, porque mi amigo me dijo desde temprano que el caballero de Capricornio era español, y bueno, a mí eso me hizo ilusión. Yo estaba feliz de la vida pensando, oh, qué guay, un caballero que es español. Pero una vez conocí a Shura tampoco me entusiasmó mucho, aunque reconozco que sí estuve simpeando desde el primer minuto a personajes como Deathmask, Milo o Afrodita, ¿no? Una cosa simplemente de lo breve que fuera su aparición. Esa conexión con Shura como que no la tuve de primera. Y después vino el fanfic incidente, que me arruinó por completo la visión sobre él y en general me arruinó la vida. Ese fanfic fue absoluta y completamente mortal. No voy a dar nombres ni quiero entrar mucho en detalles porque no me parece tampoco bien, no quiero tirarle mierda ni insultar, porque al final el trabajo que hace una persona y a mí no me gustaría que me lo hiciesen así. Pero para resumir, tenía Saint Seiya muy reciente y estaba que me moría por comerme todo el contenido posible. Eso, así que me entré en fanfiction.net y sin mucho filtro iba leyendo lo que me llamaba. Yo estuviera escrito más mejor, peor, yo mientras me estuviera entretenida. Y en ese tiempo leí cosas muy buenas y otras no tan buenas. Pero la cosa es que eso, me estuviera divirtiendo y que me llenase esa ansia viva. Hubo uno que captó mi atención, que es este, porque era larguísimo, 120 y pico, no sé si era 200 capítulos, ya no me acuerdo, la verdad. Mi cerebro para protegerme lo ha borrado. Y tenía una barbaridad de comentarios. Y como OC. Y los OC son mi debilidad. Yo veo OC y yo voy como una mosca a la luz. Así que bueno, le di la oportunidad. Tremendo error. Mal, muy mal. Si pudiera ir hacia el pasado y deshacer esto, lo haría. Había muchas cosas que no me gustaban, pero la pareja principal, que me pilló muy sorpresa, era súper crack, que no se me habría ocurrido en la vida. Era Shaina y Mino. Y eso me sorprendió mucho y estaba muy bien escrita. Para lo que era la calidad general del fanfic, específicamente Shaina y Mino estaban muy bien escritos y tenía mucha química, genial. Y también tiene una trama de canon muy chula, me gustó mucho cómo manejaba el canon. Así que era como, estaba sufriendo como el 70% del tiempo y del 30% disfrutándolo cuando salían estos tres. Y me sometí a una tortura, a mí misma me autotorturé, porque quería ver qué le pasaba a estos personajes, qué pasa con sus relaciones y tal. Y para ello tuve que someterme al procedimiento de leer lo que era en general, aunque me pasaba capitulillo y tal, me metí de lleno en eso. Y bueno, y dentro de ese 70% de un páramo de la muerte, estaban cosas como Shura, que
No sé qué tenían, no sé qué pasó exactamente ahí, pero Shura es un misógino y un racista como el solo en esa fanfic. Es horrible, es que me acuerdo y me pongo mala. Y por culpa de esa fanfic le cogí asco muchísimo tiempo. Yo pensaba en Shura, pensaba en SFI y me venían flashbacks de Vietnam. Y bueno. Lo que hicieron con Ayora también fue terrible. Era un mentiroso judío y su madre que le pone los cuernos a Marín con Lifia. Imagínate engañar a la puñetera Marín de Águila con Lifia. Con Lifia. Y encima un tóxico, que si no estás con él no puedes estar con nadie. Un destrozo absoluto. Bueno, que me voy de madre, es que me pongo a recordarlo y me pongo muy, muy violenta. Pero bueno, todo tiene que arreglarse en esta vida. Y el universo me trajo un regalo precioso en forma de otro fanfic. E incluso esa palabra se le queda cortita, porque para mí es una obra de arte. Y es por supuesto Running Up That Hill. Pido perdón por la pronunciación, soy andaluza. Por muchos títulos de dedos que tenga, el inglés se me cruzan las dos neuronas. De las magníficas Saint Geiger y Caprizum. Bendito el día en el que me crucé en Twitter con uno de los tweets anunciando un nuevo capítulo, porque lo estaban publicando en ese momento. Y la curiosidad me pudo y entré. Siempre he visto a Shura sipeado con Ayora porque, bueno, el angst, asesino y asesinado, todo eso. Pero esta historia trataba de Shura y Ayoria, cosa que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Y no solo terminé convertida al Shuralia, o Shuralia. Esto del tema de pronunciar las ships me cuesta trabajo, ¿cómo se dice exactamente? Hay una forma correcta de decir esto. Pero bueno, me convirtieron. La cosa es que yo fan absoluta de Shura y Ayoria desde entonces. Yo muero y mato por ellos. Y es que no solo eso, es que me hicieron que me enamorase por completo de Shura, de la complejidad y el trasfondo que le dan, de la historia y el nombre que crearon para él. No quiero decir nada específico que por favor, tenéis que leer ese fanfic, que está ya terminado y un precioso viaje de principio a fin. Os voy a dejar enlace en la cajita de descripción y si os gusta Shura, os gusta Ayoria o tenido... No lo sé, me da igual, leedlo, dale una oportunidad, por favor, os va a arreglar la vida. Así que pasé de la indiferencia y después el asco, ahora de repente a adoración absoluta. El cariño que le tengo actualmente a Shura es tremendo y ha escalado de una forma que nunca me habría imaginado en los puestos de mis caballeros de oro favoritos y de mis personajes en general. Bueno, me he enrollado mucho, pero una vez terminé el esqueleto, cogí otra hoja del mismo blog para hacer un boceto detallado. Y una vez lo tuve, cogí el papel de acuarela, mi mesa, tablita de luz y lo pasé a limpio. Como veréis, saco 50 rotuladores calibrados de Pisma Micron, pero no uso absolutamente ninguno. Terminé utilizando el pen brush de Faber-Castell porque me gustó cómo quedaba el trazo con la punta de pincel y bueno, también supuestamente la tinta es resistente al agua, lo cual es bastante necesario tratándose de acuarelas. Si os habéis fijado, hice una cosa rara con su brazo derecho. Que está por ahí, se ve un poquillo asomando como dos líneas por debajo, que un poquito más para la izquierda me parece otra cosa. En la foto de referencia Broly lo tiene como delante del pecho, así como flexionado. Pero pensé que con la armadura y los detalles justo del brazo encima de la pechera iba a ser como confuso. Así que hice la vieja confiable de ponerlos detrás. Estoy constantemente mirando y cambiando de imagen en la tablet para poder alcanzar todos los detalles, buscando imágenes de Shura en distintos ángulos con la información que falta en otras. De hecho, me encontré con una que me dejó bastante confusa porque ¿de dónde demonios sale esa armadura? Pero después de un rato mirándola caí en que era la de Shura de Legend Sanctuary. Que por cierto, Dios mío, ese Shura. Padre mía. Bueno, no que me distraigo, no vayamos por esos derroteros, por favor, nos concentramos en este Shura. Pero, y ahora toca sacar toda la artillería, que no es poca. Empezando por los pinceles, este es mi estuche específico para acuarelas, que no he tenido muchas ocasiones de usar, pero espero darle bastante batalla a lo largo de esta serie. Tenemos los vasitos para el agua. En acuarela utiliza siempre mínimo dos. Uno para limpiar el pincel, que en mi caso será el rojo, y el otro para humedecerlo con agua limpia. Mi paleta en este caso será un plato simple de porcelana. Ahora sí, los pesos pesados, las acuarelas. El otro motivo para hacer esta serie con este papel era estrenar al fin esta paleta de aquí metalizada, de la marca de mi tienda de arte, que es donde compro yo siempre mis materiales. Y estoy muy ilusionada de estrenarla al fin. Es que mirad qué preciosidad, por favor, cuánto brillo cada estrella, me voy a quedar ciega. Otro básico será la paleta de mano de Winsor & Newton, que es un básico en Bellas Artes al que le he dado ya bastante tralla. Y finalmente una que compré también un poco en un impulso, son acuarelas de bote y no de pastillas de la marca Pebeo. El primer paso para acuarela y súper importante es poner el papel sobre un tablero. Así absorbe el exceso de agua, pero que tampoco se ponga chorreando. Y hace las veces también de soporte.
También voy a tener un papelito cortado de acuarela conmigo para ir probando los colores y las mezclas antes de pasarlas directamente al dibujo, porque ya me ha pasado varias veces de ser enseguida a poner directamente los pigmentos en el papel y decir, esto no es en absoluto lo que yo quería. Así que mejor vais probando en un papelito aparte. Voy a empezar con los colores más vibrantes, que serían las mallas moradas y el pelo. Las mallas, la verdad, fueron geniales con el color directo del bote, pero para el pelo sí estuve un rato haciendo mezclas con distintos tonos de verde y negro, ya que quería hacer un intermedio entre el pelo oscuro que Shura tiene en el manga y el verde que se le ve en el anime y otras adaptaciones. Hay algo también que os voy a decir, y yo empiezo cumpliendo, pero conforme pasaban las horas, este dibujo como que lo dejé de hacer. Y es tener paciencia y esperar a que las capas se sequen. Es vital, ya no solo en acuarela, sino en cualquier técnica húmeda, para darle tiempo a la pintura para secar, si no quieres que se emborrone o los colores se ensucien. Y en acuarela en especial hay que tener cuidado, ya que puedes saturar el papel demasiado, levantarlo o hacerle agujeros si insistes demasiado. Otro aspecto muy importante es trabajar de más claro a menos. Y menos mal que eso sí lo hago. En acuarela no puedes aclarar una zona ya oscurecida, a no ser que le pongas por encima otro material, como acrílico, o tintas chinas o tintas acrílicas. Con la piel hubo algunos problemas porque la zona era muy pequeña y el pelo aún no estaba del todo seco, así que cuando ponía el color en el pincel, el agua creaba una capita y el verde pasaba al otro tono. Así que estoy bastantes veces secando e intentando corregir. Ahora empiezo con el tono más amarillento de la paleta metálica, para los bordes de la cloth. La verdad fue un poco complicado ir escogiendo los tonos, ya que cambiaban muchísimo de una imagen a otra. En algunas se veía muy claro el contraste, en otras era todo un tono más cálido y suave, otras tenía 50.000 tonos distintos dentro de uno de otro. Así que conforme avanzaba con la armadura fui dejando un poco que el caos se apoderase de mí a ver qué quedaba mejor. Para el interior de la armadura le di una capita muy diluida de un tono un poco más cálido, ya que prefería ir construyendo por capas y sacarle reflejo a la armadura a hacer directamente una base súper saturada. Le añadimos una sombrita y ahora empieza el desastre. Veréis, se supone que yo iba a usar líquido enmascarado, que para quien no lo sepa es un líquido que aplicado en seco, pues que crea como una capa gomosa que protege el papel, de tal forma que allá donde lo pones y pintas por encima no traspasará. Y para la patada Excalibur, que hacía esto para darle un efecto. Pero como soy un desastre, me olvido por completo y ¡ala! Toma brochazo. Y aquí ya empecé a hacer lo que es el sombreado de la armadura. Lo que es bastante complicado, la verdad, porque como digo, cambia mucho de imagen a imagen, los colores, la forma y todo. Pero me centré sobre todo eso, en hacer un reflejo que se viera auténtico, de encontrar un buen color y que se viera como que siguiera la forma del cuerpo, que se viera orgánico. Y mirad qué preciosura, ese brillo, los reflejos. Me siento como un cuervo con los objetos brillantes. Aquí pensé, ¿qué hago? ¿Dejo el fondo blanco? Qué soso, ¿no? Así que dije, aquí venimos a jugar. Y decidí el lenguaje de un moradito más claro que el pantalón, ya que no solo se ve muy bonito al lado de los dorados, al ser complementario del verde hace que destaque bastante también. Y bueno, me alegro de haberlo hecho ese fondito. Bueno. Llegamos a la hora del caos y la destrucción. Claramente no me convencía el efecto del Excalibur. No sabía qué hacer para arreglarlo y darle algo de vida. Y qué mejor que añadirle algo de morado y magenta. Y después blanco. Y con una esponja. ¿En qué estaba pensando? Pues en que no sentía las penas del frío. Llevaba entonces 5 horas y pico sentada grabando y dibujando. Me dolían los ojos, me dolían las manos. Estaba... Las neuronas y el sentido común se me habían muerto hace rato. Lo de secar las capas como que salió volando por la ventana también, porque estaba empezando a desesperarme. Ya era de noche y con el frío que hacía estaban tardando muchísimo.
Venga, ala, y ahora acrílico. Te habrás quedado a gusto, hija. Bueno, ya me olvidé de Excalibur y de su puñetera madre. Y volví a Shura. Repasé con los Pisma Micro de color sepia el Leigar de la armadura. Y le devolví los detalles de la cara. Que además encima la acuarela se lo habían comido. Añadí unas cuantas rayitas de sombra así de efecto a la armadura. Y con polígrafo de purpurina le di brilli en el pelo también. Porque nunca hay suficiente brillo. Y bueno, ya lo di por terminar. Espera. Amara, ¿qué haces por el amor de Atena? Deja los dedos que tienes 3 años. Estamos en parvulito. La profesora te ha dicho que haga un dibujito con pintura y las manitas. No, ¿verdad? Pues te estás quieta. Es que, ¿cómo de idiota puedes ser? ¿En qué momento te parece buena idea? Yo sé que no estaba en tus cabales, pero esto es para que venga la policía y te tire la puerta abajo. Esto de hablar en tercera persona de mí misma es raro, ¿no? Se ve mejor cuando lo hacen los villanos en las series. Esto le queda mejor al Doctor Doom. Aquí ya tenéis el resultado final. Mentira. Mentira cochina. A la mañana siguiente, en un brote psicótico, Amara volvió a coger los botes de acrílico blanco y dorado junto con una espátula para intentar arreglarlo porque no podía vivir con sus crímenes. Bueno, aquí tenéis al que entonces creí terminado Shura de Capricornio. Brillante y orgulloso. No, espérate, eso es Afrodita, me estoy confundiendo otra vez con Afrodita. El orgulloso portador de Excalibur en todas sus extremidades y en donde no dice también. El más fiel a Atena, dejándola de bebé tirada en un precipicio después de haber intentado asesinarla para sacarla de su miseria porque no sobreviviría por sí misma. Y bueno, de hecho aquí os dejo un pequeño vídeo que grabé ya a la luz del sol natural para que se viera cómo quedó al final todos los efectos, todos los reflejos y se pudiera apreciar porque la iluminación de mi cuarto era terrible. Porque justo voy a hago el dibujo con todos los reflejos cuando menos iluminación tengo y al final lo que es la iluminación artificial se traga muchas de esas cosas y la gracia es ver los brilli. Así que eso, espero que os guste cómo quedó al final el dibujo con los retoquitos que le hice ya en mi brote psicótico con el acrílico, que encima le añadí un poquito de texturita, a ver si consigue hacer así como, aunque sea un poco el movimiento. Me gustó más cómo quedó después de esto, la verdad. Aún así no es lo que yo tenía pensado originalmente, pero bueno. Y bueno, gracias por escuchar estos desvaríos y por todo el amor que le estáis dando al canal. Es una absoluta locura, no esperaba la de comentarios, la de likes, suscripciones, la de visualizaciones que recibiría el primer vídeo. Me habéis sorprendido un montón y estoy encantadísima y súper ilusionada. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este proceso tan caótico y nos vemos en el siguiente vídeo.